Sean todos bienvenidos a un nuevo video sobre la biografía de Manuel Rojas Ferreto, conocido como Lico. Les habla su servidor Vladimir Rojas Vega. En la primera y segunda parte vimos los primeros años de vida y la juventud de Lico. En esta ocasión vamos a hablar de la época de los años 40. La nueva década trajo consigo la muerte de María Ferreto, esposa de Juanico, madre de Lico y sus hermanos. Según relata Tuto Rojas, él nació en 1938 y a él le contaron que su abuela paterna era partera y que ella atendió a Vila en su parto, pero que muy poco después ella murió y él no la llegaría a conocer. Bueno, nacional e internacionalmente, la década comienza con la problemática de la recién iniciada Segunda Guerra Mundial, la cual inició en el año anterior, 1939. Los alemanes procuraban mantenerse bien informados. Lógicamente hablaban en alemán y escuchaban la radio en alemán, desde antes del inicio de la guerra inclusive. Esto era algo normal. En 1940, según recuerda Eligio Barrantes, un ingeniero llamado Eduardo Heikel Rodríguez fue encargado de medir las propiedades alemanas de lo que hoy en día es la cooperativa y en aquel momento era la Hacienda Victoria. Lico y todos los demás trabajaban sin saber que los problemas se avecinaban muy pronto. Estas medidas sirvieron para posteriormente valorar la hacienda en aproximadamente 3.5 millones de colones y pues la hacienda fue expropiada y luego vendida. Entonces esto es algo muy importante. En aquel tiempo los trabajadores estaban trabajando tranquilamente. Sin embargo, los alemanes sí estaban bastante preocupados, ya que ellos estaban muy al pendiente de lo que estaba sucediendo en la guerra. Entonces por eso era que escuchaban esas emisoras de radio y estaban muy pendientes. En 1941, un empleado del ingenio escucha al alemán conocido popularmente como Herbert Bolten, uno de los directivos de la hacienda, hablando en alemán a las 2 de la madrugada, presuntamente con Hitler. Al menos eso fue lo que él interpretó. Para ese mismo año, el gobierno de los Estados Unidos publica una lista negra de los negocios alemanes, italianos y japoneses en los cuales recomendaban no comerciar con ellos, ya que algunos podían tener nexos con el eje, liderado por Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito. Acá observamos lo que hizo el gobierno de Calderón, que era el que estaba en aquella época, 1940 a 1944, emite esta lista negra, replicando la que había dado los Estados Unidos, y en ella, si la leemos con detenimiento, podemos observar el nombre justamente de Guillermo Niehaus, quien estaba domiciliado en San José, pero era dueño de varias haciendas. Él era considerado un alemán, y por ende lo habían puesto en la lista negra a él y todos los negocios pertenecientes a su persona, así como todos esos que están también en esa lista, ya que la colonia, la comunidad alemana era bastante grande en Costa Rica. Cada uno de esos nombres que vienen ahí normalmente tenían una o varias empresas. Acá podemos observar uno de los anuncios de la época, donde Guillermo Niehaus deja claramente que tanto la Hacienda Victoria en Grecia como Lindora en Santana, Aragón en Turrialba eran de su pertenencia y que para él erróneamente se había pasado una información que no era correcta. Sin embargo, era porque el gobierno estaba en proceso de hacer la expropiación de estas tierras. Por supuesto que todo se estaba haciendo de una forma realmente injusta para los alemanes, ya que no había ninguna comprobación exacta de que ellos tuvieran un nexo real con Hitler y los nazis. La lista fue tomada con mucha seriedad por el presidente Calderón. Su gobierno se sumó a la alerta del empleado del ingenio y por eso entonces intervinieron en las haciendas de Guillermo Niehaus, en este caso las mencionadas Lindora en Santana, Victoria en Grecia y Aragón en Turrialba. Eligio recuerda ver asustados y tensos a los alemanes cuando vieron llegar al ejército costarricense
dispuestos a llevárselos a ellos, y que muy posiblemente iban a sufrir bastante los embates de la guerra, aún estando a miles de kilómetros de distancia. A ellos los interrogaron seriamente, a los alemanes. La hacienda fue inmediatamente intervenida, confiscada, y los alemanes debieron ir a campos de concentración que se encontraban anexos al edificio de la Municipalidad de San José. En la imagen en pantalla podemos ver algunas de las firmas de los negocios alemanes. Podemos ver dónde se encontraban, qué controlaban exactamente, y los nombres de las personas responsables. Ahí podemos reconocer algunos nombres, como los famosos Peters o Peters, como se les conocía popularmente. Y vemos que tenían territorios en Sarchi, por ejemplo, también en Sarapiquí. Y también vemos a Gabriel Mes, que tenía territorios en San Juan de Poás. También encontramos el nombre de Guillermo Nihaus con sus haciendas ya mencionadas, sumándole también la hacienda Poró y también la de Waldeck. Bueno, acá podemos ver algunos anuncios que se daban en aquella época. El primero dice: se proclama el estado de guerra entre Costa Rica y el Imperio Alemán. Recordemos que Costa Rica le declara la guerra a Alemania hasta en 1941. Luego dice: iniciada ayer en esta capital la construcción de un campo de concentración. Este es el campo de concentración que hablábamos, que estaba localizado anexo a la Municipalidad de San José que conocemos hoy en día. Según el primogénito de Lico, Carlos Rojas, los alemanes, al irse, le encomendaron a Lico cuidar la hacienda mientras ellos no estaban, ya que debían ir forzosamente a los campos de concentración. Esta tesis fue apoyada también por el testimonio de Duilia, esposa de Lico. Pero aparte de eso, no se sabe con certeza qué tanto poder dejaron los alemanes. Solo se dice que en la intervención gubernamental llegaron a donde él, o sea, a donde Lico, a pedirle las llaves de los portones de todas las fincas de la hacienda, las cuales tenían su poder, ya que él era un empleado de confianza y por el tipo de trabajo tenía que andar supervisando, y pues por ende tenía las llaves de esos portones. Esas fincas, según Carlos, conservaron los nombres, y bueno, actualmente todavía se les conoce como el Rojas en Corinto, Alameda en Corinto también, el Flores entre la salida de Corinto y la delegación de tránsito de Grecia, Santa Elena, y también el Pinto y el Roble. En el periodo transcurrido de más de un año, la confiscación de la hacienda, finales de 1941, y la creación de la Cooperativa Victoria en el 43, o sea, básicamente durante el año 42, la situación se volvió muy tensa, muy difícil. Los empleados comenzaron a preguntar a Lico ahora qué iban a hacer. Esto lo comentó Eligio inclusive. Resulta que entonces Lico les contestó que el que quería venir a trabajar viniera, y el que no, pues no viniera más, ya que no había dinero con qué pagarles, ya que los alemanes tenían todo confiscado. Bueno, Eligio recuerda que ellos fueron a trabajar esperanzados en que el asunto se arreglara lo más pronto posible. Una de las soluciones iniciales fue pedir dinero prestado para pagarle a los empleados. Uno de los que prestó dinero fue Ricardo Solís Ballestero, 1894 a 1950, que lo observamos en la foto de arriba a la derecha. Este señor vivía en Santa Gertrudis del Sur y era uno de los agricultores más acomodados de ese sector. Otro que prestó fue el exitoso comerciante Otto Copper Stephens, 1873 a 1964, nacido en Costa Rica, pero con padres de origen alemán. Curiosamente, los negocios de él no fueron confiscados. Él no entró en esa lista negra que elaboraron en Estados Unidos y que fue replicada acá en Costa Rica. Dicho esto, esta solución solo funcionó los primeros meses, ya que al poco tiempo saltó una campaña de difamación que decía que los que prestaran dinero para pagarle a los peones de las haciendas de los alemanes iban a ser considerados enemigos del Estado costarricense, ya que estaban ayudando a los nazis, por decirlo de alguna manera. Esto ahuyentó a estos benefactores y la situación volvió a ponerse difícil, inclusive aún más complicada para los empleados y sus familias. Los principales agricultores de la zona en esos tiempos: José Manuel Peralta Quesada, exdiputado; José Joaquín Mora Mora,
Alcides Barquero Ruiz, Ricardo Solís Ballestero, ya mencionado, vecinos de Grecia, así como Gerardo Murillo Rodríguez, Juan Carlos Chávez Gómez, Luis Rodríguez Salas y Manuel Víquez Rojas, vecinos de Poás, fueron los precursores y pioneros que lograron ejercer presión para que se hiciera algo pronto. Ellos fueron a San José a hablar con el gobierno para que éste les brindara una pronta solución ante la crisis local. El presidente Calderón y su ministro de Hacienda, Luis Demetrio Tinoco Castro, junto con el presidente del Banco Nacional, propusieron una solución ante la Asamblea. Acá podemos ver un recorte de un libro que se llama Voces del 43, publicado acá en Costa Rica, donde se pueden ver en la parte de abajo justamente los nombres, en la parte de arriba y abajo, los nombres mencionados como personas importantes de aquella época que fueron los precursores de lo que hoy en día conocemos como la Cooperativa Victoria. Acá podemos ver una historia oficial de la Cooperativa Victoria, donde inclusive se hace alusión no solamente a los nombres de estos miembros fundadores de la cooperativa, sino que también se hace alusión a el proceso de cómo se dieron las cosas. El presidente del Banco Nacional, junto con la decisión tomada por el gobierno, decidieron que el Banco Nacional iba a asumir los gastos y adueñarse de la cooperativa bajo un crédito. Cuando ya los asociados lograran pagar al menos el 75% del total del valor de la hacienda, esta iba a ser traspasada directamente a los asociados. Esto ocurrió hasta 1956. Entonces, después de 1956, ya la hacienda pasó a pertenecer a los asociados. Antes de eso, estaba siendo administrada por el Banco Nacional. Acá podemos ver las fotografías de algunos de las personas influyentes en aquella época. Ahí podemos ver al presidente Calderón Guardia, podemos ver también a Luis Demetrio Tinoco Castro, ministro de Hacienda, a Julio Peña Morúa, quien era el presidente del Banco Nacional en aquel momento. La cooperativa que se forma para el año 1943 en Grecia, llamada Cooperativa Victoria, sería la primera cooperativa de nuestro país. En la parte de arriba también podemos ver una foto más actual de lo que hoy en día es la Cooperativa Victoria. Y en la parte de abajo, en la foto grande, podemos observar en 1943 la primera asamblea de socios de la Cooperativa Victoria. Entre tanto se lograba la creación de la cooperativa. Para esta época, aproximadamente entre 1941 y 1942, Lico cometió un gran error, el cual le pudo costar muy caro. Por su profunda amistad y admiración hacia los alemanes, se dice que un día, posiblemente con algunos tragos, se atrevió a gritar en el pueblo: ¡Viva los nazis!, lo cual en aquella época era algo muy serio, un tema definitivamente delicado. Obviamente él no se refería a apoyar al partido nazi o a los ideales de Hitler. Simplemente en la época la palabra nazi era directamente asociada a los alemanes, por lo que se prestaba para malas interpretaciones. Habiendo sucedido esto, la policía se lo llevó, lo tuvieron encarcelado en la cárcel de Grecia, donde posteriormente construyeron la Plaza Helénica. Allí fue seriamente interrogado sobre sus nexos con los nazis. Valorando lo sucedido, existía la opción de que don Manuel Rojas fuera extraditado a Canadá en condición de refugiado. Transcurrieron varios días y su esposa Vila lo visitaba, enterándose de la situación, ella y el resto del pueblo. Según cuenta la tradición oral, relatada por Vila originalmente, Lico fue llevado por uno de los hombres de confianza de Calderón a Heredia, el lugar donde en ese momento se encontraba el presidente. El nombre de este personaje es Juan Ramón Rodríguez Barrantes, 1892 a 1976, el cual habitó en el área de San Roque, a un costado del templo, aproximadamente a 100 metros del supermercado, camino hacia Carbonal, en la parte alta. Después pasó a habitar en el área de la Virgencita. Él conocía muy bien a Lico y había desarrollado una gran amistad con él. Por ende, él mismo se presentó ante el presidente y abogó por Lico.
aduciendo que él era un hombre honrado, de buenas intenciones, de buen prestigio, un hombre de trabajo, el cual no tenía ningún nexo con los nazis y simplemente todo se trató de un malentendido. Habiendo escuchado esto, el señor presidente rompió los papeles y le dio alguna especie de indulto presidencial, dejando sin efecto las acusaciones en contra de Lico. Entonces, gracias al papel de Juan Ramón, Lico no tuvo que vivir otra situación complicada con la ley, como ya lo había vivido en años anteriores, cuando estuvo 2 años encarcelado en San Lucas. Cabe destacar que don Juan Ramón, en la foto, lo observamos a él de sombrero en las primeras 2 fotos, y también en las 3 fotografías lo observamos con su esposa María Isolina Rodríguez Ugalde, 1899 a 1977. Lógicamente, pues Lico, a pesar de que ya era amigo, aún así quedó mucho más agradecido con la personalidad de don Juan Ramón y también con el indulto presidencial dado por Calderón Guardia. En 1943, Lico manda a hacer un cofre donde el papá de Marino Quesada, quien trabajaba en ebanistería. Luego mandó a su hijo Carlos con una yunta de bueyes a recogerlo. Este cofre sería muy representativo de él durante el resto de su vida. Lo acompañaría hasta la muerte. Y luego pasaría a ser pertenencia del mismo Carlos. En otras palabras, después de ser utilizado toda la vida por su padre Lico, pasó a pertenecer a Carlos, quien era su hijo mayor, y después de Carlos pasó a pertenecer a Cinia, la hija de Carlos, quien es la que lo posee actualmente y lo mantiene en funcionamiento y en buenas condiciones. Sin duda alguna, un muy bonito recuerdo de Lico y de aquella época. Fausto Rojas, conocido como Tuto, hijo de Lico, contó que estando él pequeño, por aquellos años, recuerda cuando se pasaron de casa, de vivir en las cercanías de la lechería, donde él nació y vivió sus primeros años. Pasó a vivir de ahí a la nueva casa en un lote en los Altos de Londres que su padre había comprado, en lo cual era un antiguo potrero. Entonces, bueno, él cuenta que él recuerda cuando siendo muy niño a él y sus hermanos, junto con sus padres, se pasaron de casa a un terreno propio, ya no un terreno de la cooperativa. La idea de su padre era pues tener lo propio y poder independizarse y tener su propia caña y sus propias cosas. Agrega Bolivia, esposa de Tuto, que en la niñez de ella recuerda que frente a la casa de Lico sembraron muchos árboles de manga que estaban de moda en aquel momento. Para esa misma época, comenta Carlos Rojas, que en la foto lo observamos con su esposa Luz Alfaro, comenta él que hay una historia bastante interesante relativa a su padre y a aquellos tiempos. Ya en ese momento vivían en la mencionada casa en el Alto de Londres, en todo ese terreno que pertenecía a Lico. Aproximadamente era una hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados, al menos el terreno que tenía en este sector, porque también tuvo otros terrenos más, como el terreno que tuvo en Carbonal. Entonces que Carlos comenta que su madre y él y ellos en general escucharon 2 disparos en una noche oscura. Entonces Vila, al escuchar esto, le dijo a su hijo Carlos que fuera a ver si era Lico, que probablemente venía con algunos tragos y por alguna razón disparó. Pues las sospechas de su esposa fueron ciertas. Al llegar el hijo, encuentra a su padre, quien le dijo que había visto un ataúd en el aire y le había disparado. Pues resultó ser que todo era en realidad una hoja de plátano que a la luz de una noche sigilosa y solitaria, pues fue confundida por Lico, quien pensó que era un ataúd que iba volando. Para esta época inicia lo que es, años después, la guerra del 48.
En esta guerra, don Manuel Rojas trabajaba para la policía de Calderón. Entonces él decide formar parte del movimiento calderonista, reclutando jóvenes valientes que estuvieran dispuestos a defender la causa calderonista. Según Luis Bolaños, mejor conocido como Luis Ciega, quien vivió a 100 metros de la pulpería de Rafael Barrantes, o al menos que administraba Rafael Barrantes en aquel momento y que hoy en día administra a su hijo, conocido como Chino Barrantes. Esto estaba en el cruce, mejor conocido como Cruce de la Loca. Cuenta Luis que él venía de trabajar por la calle de San Roque Cooperativa, donde hoy en día se encuentra la empresa de helado Sensación, cuando de pronto vio que se acercaba un vehículo de guerra tipo Jeep, y en eso él vio que Lico se bajó uniformado y le preguntaron que de dónde venía, que qué estaba haciendo. Él dijo que venía de trabajar. Entonces, como vieron que él andaba los implementos de trabajo, pues comprendieron que realmente él andaba trabajando. El asunto es que ellos andaban reclutando jóvenes que estuvieran dispuestos a ir a pelear en la guerra, a defender la causa calderonista, pero en realidad buscaban jóvenes o personas que no estuvieran trabajando en ese momento para no detener la fuerza laboral. Entonces, en el caso de Luis, decidieron dejarlo ir, ya que no era el prospecto que andaban buscando en ese sentido, sino que andaban buscando jóvenes sin trabajo o una cosa por el estilo para reclutarlos. Otra historia relativa al mismo año 1948 la contó Sara, madre de José, conocido como Chepe, y Nelcy Murillo, quien contó que vio llegar a Lico en un jeep, quien le dijo que escondiera a su esposo Chepe, ya que si no lo hacía se lo iban a llevar a la guerra. Aunque Lico no entró en combate, sí fungió como reclutador para los calderonistas. Esto ya que la guerra no llegó al sitio de Grecia. En este momento, bueno, termina el video número 3. Muchas gracias por haber visto todo el video hasta acá. Agradecimiento a todas las personas que colaboraron para la creación de este video. Espero les haya gustado. Espero que también participen. Gracias.